Hola, profe, buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, profe. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Nos conectamos demasiado temprano nosotros. Sí, Faltan me todavía, parece que sí. yo me conecté a las 8, así que la verdad que me adelanté. No sé por qué pensé que era a las 8, así que... Clase de 3 hoy. No, 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 no. Bueno, ya somos 4 al menos. Vamos, vamos. ¿Quieren que mientras se incorporen los demás, hacer un ping-pong para ver cómo andan? Bueno, profe, yo le cuento que estoy medio desconectada, pero me conecto para ver qué está pasando acá. Y igual voy viendo los videos después, así que Está bien, ¿estás medio desconectada con lo que se está dando? sí, porque tuve problemas familiares y bueno, estaba media complicada con los tiempos y bueno, por ahí me conecto los sábados y veo los videos todos juntos, pero voy. Hice el Bueno, trabajo práctico y me saqué aprobado muy bien, así que voy bueno, eso bien. es lo importante, está bien. Yo siempre digo que aquel que estudia para el parcial se equivoca, Sí, no, porque es lógico que siempre después te falte algo, ¿no? Cuando vos sí, llegás y decís, ¿por qué no habré tenido un día más, 2 días más? sí, Y aparte que lo más sencillo es ir estudiando mientras vos vas cursando, porque aparte, sí, yo, ¿qué es estudiar para mí? Es razonar y analizar. Lo que vos razonás y analizás, después le das una repasada un día, y te quedas, sí. ¿no? Yo cuando estudiaba, en la época que estaba Vélez Arfiel, fue un chiste ese, ¿eh? Las que se quedaron sin reírse están desaprobadas, porque sintieron que estudiaban en la época de Vélez. No. Cuando yo estudiaba concentrado, ¿no? Me quedó eso un problema para toda la vida, porque estudiaba de noche yo, estudiaba de las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, con lo cual sigo ahora con digamos, mis Con sueños, la misma. siempre, nunca me puedo acostar temprano, pero, digamos, todos me decían, ¿por qué estudias tan poco tiempo en relación a que dábamos todos los finales libres nosotros, ¿no? Sí, Eh, Porque yo cuando estudiaba, sí, yo razonaba absolutamente todo. todo. Entonces, cuando me hacían una pregunta, yo no buscaba en la memoria, yo digo, a ver, y tenía, practicaba también en ese momento era oral y practicaba, digamos, tenía bastante buena oratoria, ¿no? Entonces, con lo cual se simplificaba un poco todo. Aquellas personas que estudian de memoria, vos cuando corregís un parcial escrito, oral mucho más, pero cuando corregís un parcial escrito, vos suponete ves una frase que está bárbara, ¿no? Pero le falta una palabra. Y vos decís, no entendió nada. O Sí, sea, y no, después cuando vas a la corrección, te dicen, pero ¿cómo? Si yo puse casi todo. No. O si te faltó una coma, o te faltó un no, o te faltó un pero, le cambia todo el sentido de la frase. sí, Entonces, yo por eso no quiero que estudien de memoria y por eso uno trata, porque digamos, lo demás está en los libros, ¿no? sí. O sea, Yo por ustedes lo general miro los videos y comprendo, pero bueno, esta semana estuve desconectada y la semana pasada también.
No, bueno, obviamente, yo digo, todos tenemos problemas, todos. Yo, por ejemplo, el viernes tenía que dar clase, no pude dar clase porque tuve un día terrible de audiencias y de trabajo, y aparte fui a hacer rehabilitación, tengo un problema en el manguito rotador, y me sentía Uf, tan mal que no pude dar clase. A todos nos pasa, a todos nos pasa. sí, sí, sí. Yo venía invicto de hace, no sé, como 4 o 5 años que ni siquiera pasaba una clase, pero bueno, a todos nos puede pasar algo. O sea, Sí. nadie está exento de que algo le ocurra. Lo que pasa es que, así como yo, por ejemplo, no di la clase del viernes y la recupero hoy, vos no viste o no pudiste participar de clases y las tenés que recuperar de alguna forma, ¿no? Sí, yo las veo, las Por veo eso, después. por eso te digo, Sí, digamos, sí, sí. hoy te digo que la virtualidad creó un problema grandísimo, que es la falta de contacto. Ustedes no sé si fueron a la clase de la doctora Rizzo de forma presencial. Sí, No, yo no pude. sí, Bueno, yo pero sí. es mucho mejor, para mí es el contacto con el alumno. Cuando yo doy ejemplos, yo estoy acá en el Zoom dando ejemplos y digo, por aquí, digo, no puedo hacer la parte práctica, ¿no? Digamos Claro. que es intercambiar con un alumno, inclusive roles, ¿no? Lo que se llama el roleplay. Pero bueno, esa es la parte negativa. Y la parte positiva es que ustedes, por ejemplo, no pueden concurrir a clase en la facultad y tienen que decirle, a ver, ¿qué apunte tomaste? Y capaz que el apunte que tomaron no es el verdaderamente correcto, o no está correcto, o no está como ustedes lo entienden, con lo cual se dificulta. Y hoy en día entran al canal de YouTube y tienen las clases tal cual se dan. O sea, no hay ninguna Sí, interpretación del compañero que tomó apuntes, ¿no? no sé. En ese aspecto es una ventaja. Una Está ventaja, sí. la desventaja de la falta de. Siempre aclaro para los que no están que esto es jugo de manzana, ¿eh? No es nada alcohólico, ¿eh? Es Aquarius de manzana. Además, le hago propaganda, porque no quiero. ¿Qué haces, Verónica? ¿Cómo te va? Ahí está saludando. No quiero que piensen que es algo alcohólico, ¿no? Bueno, ¿qué duda tienen antes que empiece la clase? ¿Alguna duda que quieran sacarse? Hola, Luz, ¿cómo andás? Hola doctor, ¿cómo está? Durante las clases apago la cámara, así puedo grabar mejor y no se ve Sí, todo, no, se no ve hay problema, solamente no hay usted y así problema. después queda grabado. Me faltó decirle, y no es porque esté acá, que tenemos una ayudante alumna brillante que seguramente va a ser sucesora en la cátedra, así que dentro de unos años la van a ver a ella en el lugar que estamos nosotros. ¿Eh? Te digo, Lu, que dije que Bueno, yo muchas cuando gracias. estudiaba, en la época de Vélez, y se rió una sola, los demás no se rieron, con lo cual estaban asintiendo que yo estudié en la época de Vélez. Así que te imaginas que ya hice la cruz y están desaprobados, ¿viste? Bueno, vamos a esperar. Siempre estamos desde las 8 nosotros, Lu, acá, porque nos incorporamos, no sé por qué, nos enganchamos mal, muy temprano. No hay Pero bueno, problema. Ahí igual por las dudas voy a avisar de vuelta en el grupo que el link es dale, el de la dale, escritura. así empezamos porque hoy tenemos que ver muchos conceptos. Igual les digo, las que quieran, los y las que quieran preguntar, no hay ningún problema. Hoy, ¿no? Capaz que voy a ir un poquito rápido, pero cuando necesiten algo me frenan, sin perjuicio de lo cual ustedes tienen una clase de repaso, que es, Lu, si no me equivoco, el martes que viene. Tienen mañana una clase de repaso presencial con la No, doctora Rizzo claro, pero después el y martes después el martes, sí, que están los por tres Zoom. profesores por medio de Zoom. Así que cualquier duda que les haya quedado, me la preguntan, y cuando reven lo que dimos, si les quedó alguna duda, acuérdense que pueden usar el chat o directamente el martes en el Zoom me preguntan. ¿Está? Bueno, esperamos 2 minutos más, Lu, a las 8:18 y ya empiezo, porque si no nos vamos a ir a las 10 de la noche y no me gusta que las clases duren tanto. Con esto le quiero decir que va a ser una clase poco participativa. Va a ser un monólogo prácticamente mío, salvo cuando quieran hacer una pregunta.
Bueno, para los que están... Hola Daniel, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Para los que están... ¿Le puedo hacer una pregunta que es de Dale. índole personal? Sí, O sea, de índole personal no, digamos, pero no sé, antes de que se terminen de conectar todos. sí, Yo le quería preguntar sobre la sanción. O sí. sea, la autoridad moral de quien aplica la sanción, digamos, ¿en algún momento queda en tela de juicio, por decirlo de alguna forma? Quiero decir, por ejemplo, mira, pasó lo siguiente, un compañero de trabajo estaba con un celular. Vino una persona y le dijo, guarda el celular, porque sabemos que no se puede usar el celular en el trabajo. Más luego esa persona, quien le dijo, no use el celular, estaba usando un celular. Entonces yo digo, ¿con qué autoridad moral viene el chabón este a decirle, perdón la expresión, ¿no? Viene el flaco este a decirle que no haga algo cuando él mismo también lo está haciendo? Entonces yo preguntaba, digamos, como la autoridad moral, si cabe el término. O sea, ¿cómo, Ya. digamos, cómo nosotros, o sea, quiero decir, la ley está impuesta, digamos, o sea, sanciona, no sé, un No, juez? te entendí perfectamente, Daniel, te entendí Perfecto, perfectamente. Primero, no es una pregunta personal, por más que sea un caso personal, es una pregunta que viene bien, ¿no? Digamos, nosotros no hablamos de autoridad moral, porque justamente Kelsen no habla de moral. La moral está exenta de su estudio en la teoría pura del derecho. ¿Está? Cuando hablamos de autoridad competente, hablamos de aquel órgano que está autorizado por una norma jurídica del sistema jurídico, ¿no? Que autoriza a esa persona a justamente realizar ese acto coactivo, ¿no? Ahora bien, no quiero, o sea, cuando yo lo diga esto, obviamente ustedes lo van a relacionar con algún caso político, ¿no? Pero no, yo no digo sin hacer política. Las autoridades, ¿no? De las cuales emanan las normas, también están obligadas por las mismas. ¿Está? Si, digamos, en el contrato de trabajo, que vos me estás hablando para no referirme a otro tipo de cosas, digamos, el empleador tiene la dirección de la empresa, con lo cual puede decir establecer normas, digamos, básicas entre esa relación de trabajo que estén de acuerdo con la ley de contrato de trabajo, por supuesto que es de orden público, como por ejemplo no poder usar los celulares en el trabajo, ¿sí? Ahora, si a su vez esa persona que está usando, vamos a decir, el celular es un empleado, ¿no? Que es jerárquico, también le cabe la norma. Entonces también tiene que cumplirla. Vos lo que podrías es decirle al órgano superior, digamos, de la empresa, que hay alguien que está usando el celular. Eso es una cuestión, digamos, no es una cuestión de autoridad moral o autoridad jurídica. Ajá. Si yo digo, si yo soy el legislador, ¿no? O dicto un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, soy un legislador que yo, por ejemplo, digo, hay que hacer esto, y yo no lo hago, y yo después voy a tener una consecuencia jurídica. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, sí, digamos, Pero, la sanción también cabe, pero por ahí en mayor intensidad, digamos, o con mayor no, claro, fuerza. pero no porque yo tenga o no tenga autoridad moral. Después vos, digamos, jurídicamente es así. Después la cuestión moral es una cuestión individual, ¿viste? Porque inclusive hay cuestiones exentas del ámbito jurídico, ¿no? Que ya están en el campo moral, ¿no? Digamos, hay cuestiones, ¿viste? Suponete, ir con una Ferrari a 200 kilómetros por hora, como hizo un presidente, para no hablar de la actualidad, por la ruta 11, ¿no? Es el presidente, digamos, es uno de los que promulga las normas, y también las normas están para que él también las cumpla. Pero yo no digo que él está moralmente obligado, él está jurídicamente obligado a cumplirla. ¿Está? Ahora, después, Está bien, hay que hacer una separación entre lo moral y lo jurídico, digamos. Yo, por ejemplo, de acuerdo a la escuela que soy, que yo soy positivista y del escepticismo ético, y que el señala a muerte mucho más. Claro. Pero otros quizás piensen distinto, pero yo, a ver, esto es en el concepto de derecho, porque no es que yo no tenga moral. Algunos dicen, claro, no, nosotros separamos el derecho y la moral, pero yo también hago un análisis moral de la cuestión. No es que una vez que salía de clase, que yo había dicho que digamos, para mí todos los juicios de valor son subjetivos y por tanto relativos. Entonces me dicen, un alumno cuando salíamos de clase me dice, Eduardo, pero ¿vos sabés qué bien que hablabas? Dice, así que
me dejaste mal, porque veo que no tenés moral, entonces, no, ¿qué tiene que ver? No, separo conceptualmente el moral y la derecho, digamos, una separación conceptual entre moral y derecho. No es que quiere decir que vos no tenés moral. ¿Me seguís lo que te digo? Sí, En sí, el caso que vos- claramente, claramente. En el caso que vos planteás, ¿no? La autoridad, esa persona que te dice que no uses el celular, seguramente está autorizado porque alguien le dijo, mira, controlar a los empleados que no usen el celular, pero a su vez esa norma también lo incluye a él, que no tiene que usar el celular. Entonces vos tranquilamente podrías, suponerte, grabarlo y mandárselo a su superior y decirle, mira, él está usando el celular. Lo estarías castigando, digamos, lo estarías promoviendo que lo echen, Sí, sí, ¿no? no Eso sería después, alcahuetear, o sea, es como un alcahuete, pero claro. Pero yo, bueno, yo iba, digamos, digamos como para hacer una separación entre, bueno, bien lo explica, la autoridad, hago comillas, digamos, autoridad moral, claro, pero vos me estás hablando de autoridad jurídica, digamos. O jurídica, sea, siempre está bien, y digamos, aparte en siempre Kelsen, tenemos una persona, o en este caso la ley, que es la que, digamos, nos pone, digamos, estamos todos por debajo de la norma, siempre. sí, a mí hay una frase que me gusta, el parámetro del sentido, ¿no? De una conducta siempre te lo da la norma jurídica. Es una frase kelseniana, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que vos querés hacer algo, ¿no? Pero el parámetro del sentido te lo va a dar la norma. Si vos querés hacer, por ejemplo, un contrato conmigo y yo no lo acepto, vos no puedes decir que celebraste un contrato, porque el parámetro del sentido del acto que estamos realizando te lo va a dar la norma. Y para que haya un contrato tiene que haber oferta y aceptación. ¿Entendés? Bueno, pero eso sería, digamos, en clase, si hubiera clase, podríamos, mucho más fácil quedarnos, el Zoom es mucho más aburrido, pero bueno. Sí. Bueno, por lo menos como para hacer una previa antes de la clase. Sí, no, no, perfecto. Bueno, ya hay Gracias, bastantes, profe. así que vamos a empezar, digamos, tengo ya sentado lo que es sanción, es el acto coactivo o coercitivo de fuerza actual latente, consistente en la privación de un bien, ese bien debe ser valioso para la mayoría de la sociedad, debe ser, como dijo Daniel, autorizado por un órgano competente y como consecuencia de una conducta voluntaria del individuo, ¿no? Después teníamos lo que era acto antijurídico en sentido genérico para Kelsen, independientemente de las definiciones que dimos la clase que intentó dar Kelsen en la clase pasada, es la conducta sancionada, ¿no? Para hacerlo más fácil, que es un acto jurídico, es la conducta que está sancionada. Obviamente, dentro de la clasificación de Kelsen entre norma primaria y norma secundaria, es la que estatuye la norma primaria, que quiere decir, dado A debe ser S, siendo S la sanción, ¿no? Y el A sería el acto antijurídico. Digamos, si nosotros pudiéramos hacer una norma lógica, ¿no? Sería, dado A debe ser S. ¿Ustedes dieron norma primaria y norma secundaria en Kelsen? Sí, ¿no? Pregunto, ¿ya lo han visto? Bueno, lo deberían haber visto. Si no, lo vamos a ver seguramente en la clase de repaso. Kelsen decía que la norma secundaria era un mero derivado lógico de la norma primaria y era la que estatuía el deber jurídico o la obligación jurídica, ¿no? Entonces, en este sentido, sería muy fácil definir lo que es deber jurídico u obligación jurídica para Kelsen, diciendo que es la conducta opuesta a aquella que está sancionada. ¿Qué quiero decir con esto? Que si dado A debe ser S, entonces la obligación jurídica debe ser no A. Si el que matare a otro será reprimido con prisión de 8 a 25 años, la obligación jurídica o el deber jurídico, lo que las normas jurídicas nos dicen que debemos hacer, es no matar. ¿Se entiende? Kelsen, en el ámbito del derecho penal, es muy sencillo porque es justamente la conducta opuesta a aquella que está sancionada. Ustedes saben que hay infinidad de normas que no contienen sanción, ¿no? Clásicamente, en la doctrina clásica, se utilizaba, mil disculpas, no sé por qué dice Graciela Scalice, pero... Porque tenía el micrófono abierto. Ah, no escuché, perdón, mirá, no escuché. Si dijiste que soy horrible dando clase, no te escuché.
Así que estás... No, reté a mis hijos justo, no sé si se habrá escuchado. No se escuchó, pero yo, bueno, pensé que me habías dicho algo malo a mí, porque dijiste 1000 disculpas, y pues, bueno, tenías el micrófono abierto y dijiste algo más. Bueno, si ustedes van a la doctrina clásica, se utiliza, cuando ustedes vean obligaciones, que es Civil 2, ustedes van a recurrir seguramente a una definición que se da, que dio Fiorentino en las Institutas de Justiniano, ¿no? Se le atribuye a Fiorentino, que dice que obligatio est iuris vinculum con necessitate stringimur alicuius solvendae rei secundum nostra civitatis iura. No, pero esta es no, le quiero decir esto porque me la sé de memoria desde cuando estudiaba hace muchos años, que me recibí de abogado y hace muchos años que cursé. Se la van a aprender, pero no la tienen que aprender. Traducida es: obligación es el vínculo jurídico que nos constriñe a pagar alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad. Kelsen critica esta postura porque dice, esta postura parecería que es iunaturalista, porque si la obligación es el vínculo jurídico que nos constriñe, ¿no? Ese constreñir parece que fuera que nos incita a cumplirla. Y Kelsen dice que no puede, que hay obligación jurídica ahí donde la norma imponga un deber, independientemente de la sensación que tengamos nosotros de cumplirla. Nosotros podemos no querer cumplirla o tener un aspecto negativo sobre el cumplimiento de esa obligación jurídica, pero tenemos que hacer. El típico caso es cuando yo tengo que pagar un impuesto. Digamos, no hay ningún, digamos, ¿qué cuestión moral hay o qué cuestión interna hay en mí para que yo quiera pagar un impuesto? Está, digamos, a mí cuando me ponen un impuesto no siento un impulso a pagarlo, ¿no? Tengo que pagarlo porque es una obligación jurídica. Si ustedes me dieran a elegir entre pagarlo y no pagarlo, yo no lo pagaría. Por ejemplo, el apoderarme ilícitamente o legítimamente de una cosa total parcialmente ajena, digamos, uno puede ser que tenga el impulso, puede ser que no tenga el impulso de no hacerlo, obviamente. Yo tengo el impulso de no apoderarme de una cosa ajena. Pero, por ejemplo, de pagar un impuesto, si no lo pudiera pagar, mejor, obviamente. ¿Se entiende? Entonces, Kelsen critica y dice que únicamente el deber jurídico, la obligación jurídica, estará donde allí la norma nos impone justamente cumplir con una conducta. Entonces, digamos, si ustedes la quieren definir en pocas palabras y también hacerla depender de la palabra sanción, podemos decir que el deber jurídico es la conducta opuesta al acto antijurídico, o con la palabra sanción, el deber jurídico, la obligación jurídica, es la conducta opuesta a aquella que está sancionada. ¿Sí? Entonces, si quieren me paran, avisé hoy temprano que cuando quieren me paran, si no sigo. Otro concepto jurídico básico es el de responsabilidad, ¿no? El de responsabilidad está ligado también con el concepto de sanción, porque responsable será aquella persona que en definitiva reciba la sanción, ¿no? No tiene nada que ver con el concepto que nosotros comúnmente usamos de responsabilidad, ¿no? Que decir, che, tenés que actuar con responsabilidad, como si uno tuviera que poner diligencia, ¿no? O una buena diligencia en los actos que realiza. Acá responsabilidad está únicamente relacionado al concepto de sanción, porque responsable es quien es susceptible de ser sancionado. O sea, ser responsable es aquel al que se le va a dirigir la sanción. ¿Y por qué no decimos que responsable es aquel que cometió el acto antijurídico? Claramente, ustedes lo han visto en la tercera definición que hace Kelsen, que no siempre son idénticas las personas que realizan el acto antijurídico con las personas que son susceptibles de ser sancionadas, con las personas que efectivamente son sancionadas. ¿Qué caso vimos? ¿Puede ser el caso del padre, profe? Exacto, Andrés, muy bien. El caso de los padres que responden por los hechos de los hijos, digamos, si un hijo realiza un acto, entonces el que va a recibir la sanción es el padre. Y recién Daniel, no lo veo, porque te había estado abajo, te pusimos arriba en el Zoom, Daniel me dio un ejemplo estamos hablando justamente de una relación laboral. Si vos como empleado, por ejemplo, en tu lugar de trabajo, yo no sé si estás en un comercio o algo, yo voy a comprarte algo, y vos me tirás con un vaso y me lastimás la cara, ¿no? Si bien el único responsable penalmente va a ser vos, o sea, el único que puede recibir una sanción penal va a ser vos, quien te emplea
es responsable por el daño que me causó porque fue en su negocio. O sea, el patrón responde o el empleador responde por los hechos del empleado, los maestros responden por los actos de los alumnos, los padres responden por los actos de los hijos. Por eso se han dado cuenta que cuando, por ejemplo, un alumno se lastima en un colegio, quien responde es el colegio, digamos. Tendrá compañía de seguro, lo que ustedes quieran, digamos, eso será línea de otro costal, pero quien responde es el colegio por el hecho del propio alumno. Y ustedes me dicen, no, pero lo empujó un compañerito. Sí, pero la maestra justamente, y el colegio, está para evitar eso. Entonces, si un compañerito lo empujó, el chico se cayó y se quiebra el brazo, el responsable es el colegio. ¿Qué sanción va a recibir? Una sanción de tipo civil. Tiene que reparar el perjuicio causado. Vuelvo a repetir, están las sanciones penales, que son penas, como por ejemplo la pena privativa de libertad, la pena de multa, la pena de inhabilitación, y también están las sanciones de tipo civil y comercial, que es el pago de la indemnización, forzosamente. ¿Dónde está la sanción? Digamos, a mí me imponen que yo pague en concepto de indemnización a María, por ejemplo, porque le rompí los lentes, 20.000 pesos, y si yo no lo pago, ella me puede embargar los bienes y me puede ejecutar forzosamente los bienes. En esa ejecución forzosa está el acto coactivo, ¿se entiende? Que consiste en la privación de un bien, lo dicta una autoridad competente que es el juez, y como una consecuencia voluntaria del individuo, mía, que fui la que le rompí los lentes. ¿Se entiende hasta acá? Cuando yo hablo, o cuando Andrés me dio el ejemplo correctamente de que los padres responden por los hijos, estamos hablando de un tipo de responsabilidad dentro de la clasificación. La responsabilidad puede clasificarse de dos formas. Una, directa o indirecta, ¿no? Directa es cuando hay identidad entre el sujeto que realiza el acto antijurídico y que es sancionado. Yo, por ejemplo, le rompo los lentes a María y yo tengo que indemnizarla, entonces ahí hay identidad. Y la responsabilidad indirecta, que es cuando no hay identidad, justamente hay alguien que responde o que recibe la sanción por un tercero. El padre respecto a un acto que hizo el hijo, el empleador respecto a un acto que hizo el empleado, y todos los ejemplos que dimos en la actualidad. Y la segunda... Ahora tengo una duda, profe. Sí. Si mi hija de 7 años comete un homicidio, no está en condiciones de acatar una sanción, ¿por qué tengo yo que responder por los actos de mi hija? No, por eso, digamos, ahora lo vamos a ver eso. Son dos tipos de cuestiones distintas. Digamos, justamente cuando vos respondés por tus hijos no tienen, ya lo vamos a ver, no tienen capacidad o no son imputables. Pero eso a los fines de realizar actos jurídicos válidos o de recibir una sanción de tipo penal. Pero sí, vos sos responsable por el hecho que va a causar tu hijo, pero no de un tipo de responsabilidad penal. Vos no vas a ir preso, vos tenés que reparar el daño y perjuicio causado. ¿Se entiende? Si, vuelvo a repetir, no tenés que... El responsable indirecto, por eso yo lo aclaré, en el caso, por ejemplo, de Daniel, si Daniel es mi empleado y le realiza un acto a Silvana, por ejemplo, ¿no?, que la perjudica, si le partió un bate por la cabeza y le causó un daño, responsable penalmente es Daniel. Yo no voy a ir preso si soy el empleador. Pero si ella demanda por daños y perjuicios, yo tengo que pagarle, porque yo respondo por los hechos de Daniel, ello independientemente. Ojo, que si Daniel tiene bienes, yo después puedo hacerle un juicio a Daniel para repetir lo que yo le tuve que pagar a Silvana. Pero esto es, digamos, es una cuestión jurídica que va más allá de lo que vemos en el concepto de responsabilidad. Digamos, sería avanzar en la carrera e ir ya a derecho civil 1, obligaciones, etcétera, que, digamos, no lo vamos a ver ahora. Entonces dijimos que una de las clasificaciones es directa e indirecta, y la otra de las clasificaciones es subjetiva y objetiva. Uno puede ser que responda solo por el daño que ha causado, con lo Profesor, cual... Sí. Perdón que interrumpa. Sí, ¿Puede claro. ser que lo directo tenga que ver con la moral? No, de ninguna manera. Ah, ok. No tiene absolutamente nada que ver. Directo es justamente cuando vos realizaste el acto por el cual te sancionan, ¿no? Okay. O sea, yo estaba jugando en la puerta de tu casa al fútbol, pateé la pelota y te rompí una ventana. Entonces, yo soy sancionado por un hecho que yo cometí. Está responsabilidad directa.
Si Bien. estoy jugando con mi hijo y es mi hijo el que patea la pelota y te rompe la ventana, ¿no? Yo voy a tener que pagar tu ventana. Y el que pateó la pelota fue mi hijo. Entonces la responsabilidad mía es indirecta. El acto que causó el daño lo hizo otra persona. ¿Se entiende, Cintia? Sí, sí, profesor, sí entendí. Si no entienden, me cortan, yo no tengo problema, ¿eh? Bueno, Disculpe, una pregunta. Por sí, ahí así. no necesariamente otra persona, porque si uno tiene una mascota y esa mascota muerde a alguien, por ejemplo, ¿no tendríamos responsabilidad ahí también? Sí, seguro, pero ¿sabés lo que pasa? El tema es si se considera, vos respondés como guardián, ¿no? Es así, vos respondés como guardián, guardián de las cosas y guardián de las mascotas. Después, vos va a haber toda una doctrina, ¿no? Que en ese caso vas a ver si la mascota es una extensión tuya, ¿eh? Porque vos no respondés por otra persona, respondés por algo que no es una persona, es un animal. ¿Entendés lo que te quiero decir? Pero sí, respondés. Vos respondés como guardián, ya sea como guardián de las mascotas, de animales, o como guardián de cosas. Si yo tengo, por ejemplo, un balcón y ese balcón se cae y te causa un daño, yo respondo, pues yo soy guardián de esa cosa. ¿Me seguís lo que te quiero decir? Sí, es distinta la responsabilidad, digamos, es distinto el No, concepto, o es no, el no, es mismo. igual. Es igual, vos vas a tener que, si vos tu perro ataca a una persona, vos tenés que pagar igual. O sea, la responsabilidad es que tenés que indemnizarla. Ya sea, si vos vas con un auto, ¿no? Y la atropellás, ¿no? Manejando vos, ya sea que vaya un perro y le ataque, ya sea que lo hagas vos. Vos vas a tener que responder siempre. Vos respondés directamente si lo hiciste vos o indirectamente si lo hizo otra persona. ¿Está? Después, sí, la Otra responsabilidad como pregunta, guardián de las profe, cosas van a disculpe. verla en profundidad en otras materias civiles. Es verdad. Lo que pasa es que uno quiere contestar todas las preguntas, pero digamos, si se van a meter tan adentro de las cosas, se están adelantando en la carrera, ¿no? Ya lo van a ver después. Bien, gracias. Bueno, dijimos que la otra clasificación era entre objetiva y subjetiva. Objetiva es cuando yo respondo por el daño causado independientemente que yo haya realizado una conducta en ese sentido, y la responsabilidad subjetiva es cuando necesariamente tiene que haber una conducta del individuo que causa un daño. ¿Yo cómo puedo actuar para causar un daño? Yo puedo actuar negligentemente, va a decir, cuando yo no cumplo con las diligencias necesarias que el acto requiere, entonces yo voy a ser responsable a título de culpa. ¿Está? La culpa es la omisión de las diligencias necesarias que se requiere en un acto. ¿Está? Cuando no quiere decir que una persona sea culpable, como ustedes lo ven en televisión. Quien actúa con culpa causa un daño porque omite las diligencias, pero no quiere causarlo. Es negligente o imprudente. Por ejemplo, todos deberíamos, cuando salimos con el auto, ¿no? Revisar que el auto frene. Entonces, si uno sale con el auto sin revisar que el auto frena, ¿no? Y le causa un daño a una persona, yo tengo la obligación de reparar porque omití cumplir con las diligencias necesarias. En cambio, si por ejemplo yo salgo con el auto y la veo a Graciela, que está cruzando, y la atropello porque no me gustó la pregunta que me hizo, claro, le apunto, yo no es que omití las diligencias necesarias. O si las omití, las omití adrede. Entonces, yo actué con la intención de causar un daño. O sea, yo actué dolosamente. Entonces, uno puede, reitero, en la responsabilidad subjetiva, actuar culposamente, que es cuando uno omite las diligencias necesarias, o uno puede actuar dolosamente, que es con la intención de causar un daño. Después, porque algunos me van a preguntar, antes que me pregunten, y no voy a discutir sobre esto, ¿no? Porque es harina de otro costal, la van a ver en penal, está también lo que se dice, porque ustedes lo van a escuchar alguna vez, el dolo eventual, ¿no? Cuando, les voy a dar un ejemplo que ocurrió, cuando uno quiere causar un daño, pero no de la magnitud que causa. O sea, uno se le representa que puede causar un daño, pero no el daño que causa. Uno está jugando al fútbol, ¿no? Esto ocurrió en un partido de rugby en Entre Ríos. Estaban en un rack, en una montonera, para que, digamos, como comúnmente se le dice, y uno que estaba enojado le pega una patada a otro. Le pegó una patada, le rompió la cabeza y se murió la persona. Entonces,
digamos, ¿lo quiso matar? No, no lo quiso matar, pero le quiso causar un daño. ¿Está? Esto es dolo eventual. ¿Está? Pero no vamos a discutir sobre eso. La misma figura se utiliza cuando uno va a 120 kilómetros por hora, digamos, por una avenida, por una calle, ¿no? Que antes se decía que era imprudente la persona, y ahora dice, no, uno yendo a 120 kilómetros te tenés que representar que podés causarle un daño grave a un tercero. Entonces no sos imprudente, actuás con dolo eventual. ¿Está? Bueno, después, otro concepto jurídico Profe, básico. una preguntita. Sí. No me queda claro la diferencia. Si el código dice que mi hija de 8 años es inimputable para determinados delitos, ¿en qué tendría que responder yo, siendo su padre, por determinado acto que pueda llegar a ocurrir? Te vuelvo a repetir. Estás confundiendo lo que es digamos, la imputabilidad, o sea, que es la capacidad que tiene tu hija para recibir una sanción, ¿no? Que no la tiene, porque es menor de edad, los menores de 16 años no pueden recibir sanciones penales, y vos no la vas a recibir por ella, pero vos vas a responder por los daños y perjuicios que ella cause. ¿Está? No. Profesor, Sí. o sea, quiere decir que una cosa es la imputabilidad y la otra cosa son los daños y perjuicios, dos cosas aparte. No, pero la imputabilidad todavía no lo vimos, Cintia. Ah, perdón. Yo lo Adelante. que quiero decir es, Perdón. para que ustedes, porque por eso yo sabía que esto iba a causar una discusión. Las sanciones no son solo sanciones penales, ¿no? Las sanciones penales son penas, ¿no? Las penas únicamente se aplican a las personas que cometieron el hecho, que fueron partícipes en el hecho. Porque yo, si por ejemplo le digo a mi hijo, toma el arma, andá y pegar un tiro a María Lombardini, yo soy el responsable penalmente porque incité a cometer un homicidio. Claro. ¿Está? Pero si mi hijo lo hace, ¿no? Porque vio un arma y vamos a suponer, agarró el arma y la mató, él no va a ser penalmente responsable porque es inimputable por la sanción penal, ni tampoco yo me van a condenar a mí a una pena de prisión. O sea, yo no tengo una sanción penal, pero sí soy responsable civilmente por la indemnización de los daños que yo causé. ¿Está? Sí. Bueno, pasamos a otro concepto jurídico básico, que es el concepto de derecho subjetivo. Y vamos a hacer sintéticamente vamos a dar las dos posiciones que puede haber respecto a los derechos subjetivos, pero muy sintéticamente porque vamos a ver justamente la posición que él señala. Nosotros podemos decir que hay más derecho subjetivo que el derecho objetivo en la medida en que estemos en una posición naturalista, ¿no? Si nosotros decimos que nosotros gozamos de los derechos independientemente de la recepción que haya por parte de las normas jurídicas y estamos en una posición naturalista, entonces si hay un sistema jurídico que no consagre esos derechos yo igualmente voy a tenerlos. La posición positivista es que no hay más derecho subjetivo que el derecho objetivo. Que algunos sostienen, no yo, algunos sostienen que podría ser que uno, digamos, en materia de derechos humanos, se considere que hay deberes, que hay derechos morales, ¿no? Pero nunca derechos jurídicos. Si las normas jurídicas no consagran el derecho, ¿no? Nosotros no tenemos ese derecho. O sea, que no hay más derecho que el derecho positivo. Entonces, en este pensamiento kelseniano, dice Kelsen que no hay una dualidad entre derecho objetivo y derecho subjetivo, sino que serían como el anverso y el reverso de una moneda. El derecho subjetivo sería el derecho objetivo desde el punto de vista de la gente, ¿no? Digo, si el artículo 14 de la Constitución Nacional dice que todos los habitantes, todos los ciudadanos argentinos gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, por ejemplo, a enseñar y estudiar, entre ellos, ¿no? Yo tengo el derecho subjetivo a enseñar porque hay una norma jurídica, ¿no? Que plantea que hay determinados individuos que cumpliendo determinadas condiciones pueden enseñar o dar clases. Pero no es distinto mi derecho subjetivo al derecho objetivo. Es el derecho objetivo desde mi punto de vista. O sea, el derecho objetivo dice que quienes reúnen estas condiciones, que concursan
que son abogados o son profesionales y que tienen determinadas cualidades, pueden enseñar en la Facultad de Derecho. Entonces, yo concursé, tengo o no determinadas cualidades, entonces, desde mi punto de vista, yo tengo el derecho subjetivo a enseñar. Entonces, si alguien me prohibiera enseñar sin ninguna causa justificada, yo puedo recurrir a la justicia para que justamente me repongan en ese derecho. Kelsen dice que hay acepciones de derecho subjetivo. En realidad hay 6 principales, ¿no? Que la vamos a ver rápidamente. La primera, dice Kelsen, que se puede entender al derecho subjetivo como equivalente a no prohibido. Vale decir que todo aquello que no está prohibido está permitido. Si todo aquello que no está prohibido está permitido, yo tengo el derecho subjetivo a realizar cualquier conducta que no esté prohibida. Por ejemplo, si nosotros nos miramos a todos en este Zoom, vamos a ver que seguramente todos estamos vestidos en forma distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque no está prohibido. Entonces, si no está prohibido vestirse de la forma que uno quiere para estar en clase, entonces está permitido y yo tengo el derecho subjetivo a realizarlo. Por eso vemos que cualquier persona anda por la calle vestida como quiere porque no está prohibida. Si, por ejemplo, estuviera reglamentado que para entrar a una audiencia hay que usar corbata, digamos, yo debería ponerme la corbata porque no tendría el derecho subjetivo a vestirme como quiero, sino que tendría determinadas condiciones. Está porque me prohíben vestirme como quiero. Digo, es uno de los ejemplos, ¿eh? O sea, cualquier acto en la vida que no esté prohibido está permitido. Yo puedo ir en malla a la playa, digamos, ¿por qué? Porque no está prohibido. Todo lo que ustedes quieran, digamos, se puede hacer. Yo puedo ir y tomar en un bar, por ejemplo, tomarme 3 o 4 cervezas y volver caminando a mi casa, porque no está prohibido. Estaría prohibido que yo circule con determinado grado de alcohol en sangre si yo voy en auto. ¿Se entiende? La segunda acepción de Kelsen de derecho subjetivo es derecho subjetivo como autorización. Allí donde hay una norma jurídica que me autoriza a realizar determinado acto, yo tengo el derecho subjetivo a hacerlo. El ejemplo más común es, ¿no? Daniel, ¿vos dónde trabajas? Yo trabajo en un mercado mayorista, en Jaguar. Bueno, no sé si en un mercado quieren ir. mayorista. Allí donde ese mercado mayorista, ¿no? El titular de ese mercado mayorista tiene una habilitación, no escuché cuál es, pero no importa. Dice, tiene una habilitación que dice, vamos a suponer que sea Daniel Guerrero. Daniel Guerrero está habilitado para vender mercaderías al por mayor. La habilitación municipal es una autorización que le da la municipalidad para poder ejercer el comercio. Allí donde hay una autorización, hay un derecho subjetivo a realizar esa conducta. ¿Eh? La tercera acepción para Kelsen es como equivalente o como correlato a una obligación activa, ¿no? Allí donde hay alguien que tenga que hacer o darle algo a alguien, tiene que haber una persona como correlato que tenga el derecho a que le hagan o que le den. Ergo, si por ejemplo Graciela firmó un pagaré, ¿no? Que dice en el día, hoy es 23, el día 24 de septiembre pagaré a Eduardo Gambini la suma de pesos 8.000, allí donde Graciela tiene una obligación de dar algo, en este caso dar dinero, hay otra persona, que es Eduardo Gambini, que tiene el derecho subjetivo a que le den. ¿Está? O sea, es un correlato. Si uno está obligado, otro tiene el derecho subjetivo a que le den o que le hagan, ¿no? Porque puede ser por un servicio. Y Kelsen dice, la cuarta acepción es como correlato una obligación pasiva, porque hay algunas personas que tienen la obligación activa, que es de hacer o de dar, y todos tenemos obligaciones pasivas, por ejemplo, de no hacer. Entonces, allí donde haya alguien que esté obligado a no hacer, debe haber alguien que tenga el derecho subjetivo a que no le hagan, ¿no? Esto es un ejemplo que damos comúnmente en el derecho de propiedad. El derecho de propiedad, ¿cómo se ejerce? Se ejerce, digamos, los demás tienen que hacerme o darme algo cuando yo estoy en mi departamento. No, pasa María, o pasa Silvano, o pasa Daniel, o pasa Verónica, no es que vengan y me tengan que poner plata en el departamento. Lo que tienen que hacer es no hacerme. No me tienen que tirar piedras, no tienen que hacer ruidos molestos. Entonces, allí
donde haya una o varias personas que tienen la obligación jurídica de no realizar una conducta, allí va a haber una o varias personas que tienen el derecho a que no le realicen. La obligación es pasiva. ¿Qué quiere decir pasiva? Es de no hacer. Yo tengo derecho a que no me hagan, yo tengo derecho a que no me perturben. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen la obligación a no hacerlo. ¿Está? En sentido técnico, ¿no? Kelsen dice que se entiende al derecho subjetivo como la facultad que tienen los individuos para recurrir al órgano jurisdiccional, ¿no? Y llevarle un litigio para que el juez dicte una sentencia y en definitiva sancione. ¿Qué quiere decir esto? ¿O por qué Kelsen dice que es en sentido técnico? Dicen que es en sentido técnico porque ustedes piensen, ¿no? Un ratito, cualquiera de las otras 4 acepciones que nosotros dimos de derecho subjetivo, ¿no? Por ejemplo, yo le digo a María, que no sé qué tiene puesto María, ¿tiene un suéter? No sé, bueno, vamos a suponer que, no, a Graciela, que la veo que tiene una campera roja, si no me equivoco, soy daltónico, pero creo que es roja. ¿Es así? Fucsia. Bueno, yo soy daltónico, bueno. Por eso, Yo le digo a Graciela, sacate la campera, te digo, no quiero que te vistas así. Ella me dice, todo lo que no está prohibido está permitido, ¿verdad? Y yo digo, a mí no me importa, y la saco del Zoom. ¿Qué hace ella? Si tiene el derecho subjetivo, ¿cómo hace para participar en el Zoom? Reclama participar. Reclama. Puede hacer un reclamo administrativo o, llegado el caso, un reclamo judicial. Interpone una acción de amparo porque dice, ¿cómo? Si no está prohibido de que yo me vista como quiero, el profesor Eduardo Gambini me hace vestir como él quiere. Y me lo va a ganar. Y me va a obligar a que ella esté en clase vestida como quiera. Por otra parte, si yo tengo la autorización municipal, ¿no? para vender productos al por mayor, y viene alguien y me quiere clausurar, le voy a meter una acción de amparo, porque decir, che, yo tengo la autorización para hacerlo, vos no me puedes negar a que yo venda. Si, por ejemplo, no sé quién había dicho, Graciela, creo que me había firmado un pagaré, ¿no? Y no me lo paga mañana, yo pasado mañana le interpongo un juicio, le digo, señor juez, mire, no me pagó Graciela. Entonces voy a la justicia y reclamo que lo haga. Y si, por ejemplo, Verónica tira piedras cada vez que yo estoy durmiendo para que yo no pueda dormir, ¿no? Me molesta o hace ruido molesto, yo voy a la justicia y le pido, señor juez, mire, interpongo una restricción a Verónica porque pasa todas las noches y me hace ruidos para que yo... O sea, que yo, si bien gozo de derechos subjetivos como equivalente a no prohibido, autorizado, correlato a una obligación activa o una obligación pasiva, en definitiva, si yo no puedo ejercerlos por la arbitrariedad del Estado o de otra persona, yo tengo que recurrir, siempre termino recurriendo a la justicia para que un juez sentencie y sancione. ¿Se entiende? Por eso Kelsen dice que es en sentido técnico. Este sentido es muy importante que lo entiendan. No, Cintia, subjetivo no tiene que ver con el concepto de validez. El concepto de validez en Kelsen es otra cosa. Profe, una pregunta. Yo la noté acá así medio como... La validez se entiende como existencia y obligatoriedad de la norma. Acá estamos hablando de otra cosa. Sí, decime, Daniel. Yo, bueno, anoté, en el sentido técnico, se recurre a la justicia. Sí, así, al órgano que, digamos, que debería de ejecutar la ley, de analizarla y ejecutarla. Claro, pero vos decís, como es un derecho subjetivo, ¿no? Vos tenés que decir que es la aptitud o facultad que tiene el individuo que yo tengo para recurrir a la justicia, ¿no? Y que un juez dicte sentencia aplicando la sanción, ¿no? ¿Qué es esto? Es poner en movimiento el mecanismo jurisdiccional, ¿no? Y poder peticionar, es tu derecho a peticionar a la justicia, ¿verdad? Bueno, y por último, el sexto sería el derecho político que tenemos, ¿no? Obviamente siempre hablando de sociedades democráticas, en donde uno puede ser directa o indirectamente, por medio del voto y los representantes, o en una asamblea directamente, podemos ejercer los derechos políticos de votar y ser votados, y aparte de ser creadores de normas jurídicas. Porque no se olviden ustedes, y por eso uno tiene que votar conscientemente, cuando uno vota, uno le da la potestad, digamos, a los legisladores para que van a crear normas jurídicas de carácter general. Pero ellos están facultados porque la Constitución los faculta hacerlo, pero porque previamente uno los votó. Entonces, digamos, uno indirectamente
es creador de normas jurídicas porque con nuestro voto, ¿no?, hacemos que una persona vaya al Congreso y que esa persona forme parte de un cuerpo que dicte normas generales. ¿Se entiende? ¿Pasamos a otro concepto o tienen alguna duda? No tienen duda. Bien. Hay 3 conceptos. Gachito, profe, disculpa. Sí. ¿Correlato a una obligación activa puede ser uno de esos conceptos? Activa. Mira, yo si querés te lo repito. Para que Claro, vos... sí, o sea, solamente los 6. Así lo termino de copiar. Listo. Como equivalente a no prohibido. 2. Como equivalente a autorización. 3. Como correlato a una obligación activa. 4. Como correlato a una obligación pasiva. 5. Como acción procesal, y esto es en sentido técnico para Kelsen, ¿no? O sea, Kelsen entiende que la acepción técnica es como acción procesal. Y 6, como derecho político. Cintia, ¿querés decir algo? ¿Se prende la luz? No, parece que no. Bueno. Sí, profesor. Gracias. Estoy un poquito confundida, perdóneme. Pasa que lo que yo le preguntaba a la doctora Rizzo en la clase 16 del 9 lo explicó así, entonces yo ahora me quedé confundida. Perdone, pero prefiero aclarar mi duda que después tener malo eso en el TP. Sí, no, decime, ¿qué duda tenés? Eso, lo de lo subjetivo, ella dijo que en Kelsen tenía que ver con el concepto de validez. Entonces yo me quedé pensando porque lo anoté y usted me dice que no tiene nada que ver. Entonces, ¿a qué le creo? Yo, sinceramente, no estuve en clase, pero no creo que la doctora Rizzo haya dicho que lo subjetivo tiene que ver con el concepto de validez. No. Digamos, está descontextualizado lo que estás diciendo, Cintia. El concepto de validez en Kelsen, ¿no?, según lo que vos podés ver en Nino, es Kelsen habla como existencia o como fuerza obligatoria de una norma. Y una norma va a ser válida en la medida que sea, justamente ahí hablas de la cadena de validez, una norma va a ser válida en la medida que haya sido dictada por una norma válida superior, ¿no? Pero no sé realmente a qué te referís con lo de subjetivo. Acá estamos hablando de derecho subjetivo. Como concepto jurídico básico, no tiene nada que ver con el concepto de validez y eficacia, por ejemplo, que ves en sistema jurídico en Kelsen. Pero cualquier duda que tengas, yo no tengo problema. Vos preguntame, pero digamos, la pregunta tiene que ser consistente. A ver, decímelo, por favor. Sí, no, es muy largo para poder explicarlo acá, pero bueno, no importa. No, pero yo no quiero que te quede con una duda, pero digamos, ¿cuál es real la pregunta? Nada, es que por lo que yo noté, dice Kelsen que hay, para distinguir dentro del mundo jurídico entre el sentido de una persona, le da el sentido objetivo. Esa es la acción que tiene para el mundo del derecho. Son las normas que se le darán conducta humana y determina el sentido subjetivo. Y está dentro de... No, ya te entendí. Bien, perdón. Bueno, porque capaz que yo estoy un poco... Mira, perdón. vos si hubieses estado al principio, nosotros justamente hablamos de esto y dijimos que no sabía que la doctora Rizzo lo había dado, que daba para discutir mucho, ¿no?, entre el sentido subjetivo y objetivo del acto que realiza una persona, ¿no? Está bien, sí, está Entonces, bien. no, pero escuchá. Una cosa es el sentido subjetivo que quiere hacer, pero esto no tiene nada que ver con derecho subjetivo. Una cosa es el sentido subjetivo que una persona quiere darle al acto que está realizando, ¿no? Yo dije, yo quiero hacer un testamento, ¿no? Y yo lo hago en un WhatsApp, por ejemplo, y no va a ser válido. Justamente va a ser la sanción que tienen los actos jurídicos que no cumplen con determinadas normas, es la nulidad. Ese acto no es válido, es inválido. ¿Por qué? Porque hay un sentido objetivo del acto que yo estoy realizando, y para ese sentido objetivo del acto que estoy realizando
hay como parámetro una norma. Entonces, el sentido del acto que estoy realizando para el derecho va a estar dado en cómo la norma entiende ese sentido. Entonces, la norma, para entender que yo quiero hacer un testamento, yo tengo que cumplir con determinados requisitos que la norma me impone justamente. ¿Entendés, Cintia? Sí, profesor, entiendo. Bueno, dijimos que hay 3 conceptos jurídicos básicos que están, digamos, tienen algún tipo de relación porque, si bien son aptitudes, ¿no? Distintas, pero están relacionadas porque una es al ámbito del derecho civil, otra al ámbito del derecho procesal y la última al ámbito del derecho penal, que son los conceptos de capacidad, competencia e imputabilidad. Voy por el más fácil al más difícil para que ustedes lo puedan comprender mejor. El más fácil es el concepto de imputabilidad. Imputabilidad es aquella persona que tiene la aptitud para ser sancionada, ¿no? O sea, que reúne los requisitos que la ley exige para que le apliquen una sanción. Por oposición al concepto de imputabilidad va a estar el concepto de inimputabilidad que mencionaba Andrés hoy. Una persona es inimputable cuando no reúne los requisitos que la ley impone para ser sancionado. O sea, que no haya cumplido los 16 años, la persona es inimputable. Aquella persona que tenga un estado de salud muy alterado, ¿no? Y aquellas personas que no puedan comprender la criminalidad del acto que están realizando, ¿no? Entonces, no van a recibir una sanción penal. Ello, quiero aclarar, ¿no? Si ustedes muchas veces dicen, y hay un loco que anda suelto que mata a las personas. Si es un loco, vamos a suponer que al hacerle un estudio, ¿no? Una pericia interdisciplinaria, se dan cuenta que esa persona no puede discriminar lo bueno y lo malo, o sea, no comprende la criminalidad del acto que está realizando, no quiere decir que no la sancionan y que queda suelta. Quiere decir que no recibe una sanción penal, pero lo van a poner a disposición de un juez de familia, y ese juez de familia puede decidir la internación. Hay personas que están internadas en hogares psiquiátricos toda la vida, o sea que no van a salir porque son peligrosos para sí y para terceros. Esta internación, que es compulsiva, ¿es una sanción? Pregunto. Sí. No. ¿Por qué? Porque la persona está es cuidando a la imputable. persona. Porque no cumple La con persona es el... imputable. ¿Por Porque qué? no, La persona no es es apto imputable. para ser imputado. Pero, si Porque yo hablo de está cuidando a la sanción, persona. si yo hablo de sanción, ustedes vayan a requisitos de sanción. ¿Qué requisitos falta para considerar eso que es una sanción? La conducta. Que no es como consecuencia de la conducta voluntaria del individuo, porque esa persona no mató voluntariamente, porque su acto fue realizado sin discernimiento. Que un acto, para que sea voluntario, tiene que ser realizado con intención, discernimiento y libertad. Esa persona no tiene discernimiento. Profe, y en caso de una persona que esté bajo de sustancia ilícita, estupefaciente y todo eso, entraría como... Una persona que tenga una ebriedad o que esté totalmente drogado, ¿te estás refiriendo? Sí, eso es exactamente eso. Sí, bueno, digamos, hay que analizar el caso concreto, ¿está? Porque hay que analizar el caso concreto. Esto, por eso yo no lo dije, ¿no? Porque no hay una consideración general respecto a eso. Si en principio la persona que está en un estado de ebriedad o que está drogado, puede ser que no comprenda la criminalidad del acto que está realizando, pero hay que analizar el caso concreto, porque si no, yo, por ejemplo, tomo alcohol y voy y mato a alguien, entonces me decía, no comprendí la criminalidad del acto, ¿no? Hay que analizar el caso concreto, por eso no voy a dar consideraciones generales. Lo único que digo que, en principio, los menores de 6 años, aquellos que tengan las facultades mentales alteradas de extrema, de una gravedad, son inimputables. Eso en el ámbito del derecho penal. En el ámbito del derecho procesal, ustedes me pueden decir que también es en otro ámbito el concepto de competencia, y yo les voy a decir que sí, que tienen razón, pero yo lo asimilo para que ustedes lo entiendan mejor al ámbito del derecho procesal, es que la competencia es la actitud que tienen determinadas personas para dictar normas jurídicas individuales
y por ende dictar sentencias y sancionar. ¿Cuáles son las normas jurídicas individuales? Pueden ser los contratos o las sentencias. ¿Quiénes están facultados para dictar esas normas individuales que son las sentencias? Los jueces. Entonces, ¿quiénes tienen la aptitud para dictar una sentencia y sancionar? Un juez. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué lo escindo de otro tipo de competencias? Que ustedes me pueden decir que sí, que el concepto de competencia es más amplio, y me dicen, por ejemplo, una persona del Ministerio de Asuntos Agrarios es competente para atender cualquier problema del campo. Sí, es verdad. Pero asociado al concepto del kelseniano de sanción, digamos, la competencia fundamentalmente es la aptitud que tienen los jueces para ejercer su jurisdicción, ¿no? No todo juez es competente, digamos, y puede dictar sentencias en un caso concreto, porque hay distintas clases de competencias. Por ejemplo, hay jueces que tienen competencia en el ámbito del derecho laboral, otros en el ámbito del derecho civil y comercial, otros en el ámbito del derecho administrativo, otros en el ámbito del derecho de familia, y no sé qué me faltó, seguramente no sé si me faltó alguna competencia. Por ejemplo, de acuerdo a las ramas, también hay competencia territorial. Un juez que es del Departamento Judicial de Mar del Plata puede ser competente en hechos que ocurran en el Departamento Judicial de Mar del Plata. Hay una limitación espacial. También el juez puede ser competente en razón del turno, ¿no? Cuando uno va a interponer una demanda en un juzgado de familia, está de turno el juzgado de familia hoy, por ejemplo, el 5, mañana está el 4, mañana, o sea, por cada semana, cada 15 días van cambiando, o si es civil y comercial, es sorteo, se sortea al 8, sortea después al 6, al 3, al 2, y van sacando las bolillas, y se sortea, lo mismo que los casos del Tribunal de Trabajo. Y también hay cuestiones de competencia de acuerdo al fuero. No es lo mismo el fuero federal, que es para casos nacionales, que el fuero provincial es para casos provinciales. Por ejemplo, si nosotros estamos en la Facultad de Abogacía y Graciela se tropieza en los escalones del aula magna y se cae, va a ser un juicio por daños y perjuicios, ¿no? Porque no se adoptaron las medidas para que ella no se pueda tropezar. Se lo va a hacer ¿a quién? A la Universidad Nacional de Mar del Plata. ¿Y quién va a entender? La justicia federal, porque justamente la universidad es nacional. Si pasa algo en el puerto, que es nacional, también se tiene que litigar en el ámbito o en el fuero civil, federal. En cambio, si Graciela sale a la calle y, por ejemplo, pasa algo en la vereda de enfrente de la facultad, en la plaza, se tropieza porque hay un pozo en la plaza, le va a hacer un juicio a la municipalidad. Y será competente el juez en lo contencioso administrativo del Departamento Judicial de Mar del Plata de la Justicia Provincial. Porque es en razón del fuero. Bueno, dicho esto, vamos al concepto que quizás sea un poquito más complicado, que es el concepto de capacidad, ¿no? Que está relacionado al ámbito del derecho civil. Cuando una persona es capaz o cuando una persona es incapaz. Una persona es capaz cuando, decimos, cuando puede ser titular de relaciones jurídicas. Una persona es incapaz cuando no puede serlo. Ahora bien, la capacidad en el ámbito del derecho civil se clasifica en lo que es la capacidad de derecho y la capacidad de hecho. La capacidad de derecho es la aptitud o facultad que tiene el individuo de ser titular de relaciones jurídicas patrimoniales. Y la capacidad de hecho es la aptitud que tiene una persona para ejercer por sí mismo esos derechos. La pregunta es si a estas capacidades, ¿no?, correlativamente deviene algún tipo de incapacidades. ¿Qué quiere decir? Si yo digo que la capacidad de derecho es la aptitud para ser titular de relaciones jurídicas patrimoniales, si puede haber una incapacidad de derecho, por lo tanto, si pueden existir personas que no puedan ser titulares de relaciones jurídicas. Pregunto, ¿ustedes qué opinan? Hay personas que no pueden ser titulares de derechos y en el segundo supuesto de la capacidad de hecho, hay personas que no pueden ejercer por sí mismas esos derechos. ¿Qué ibas a decir, Graciela?
A la Entonces, segunda voy a sí. decir que sí, cuando dijo que hay personas que no pueden ejercer, a lo que me refiero, que necesitan a alguien más para ejercer sus derechos. Se corta. ¿Soy yo que estoy frisado? Bueno, Ahí a ver. está, ahora sí. Ahora sí. ¿Me repetís la pregunta, por favor? Sí. La capacidad de derecho es la aptitud o facultad que tiene una persona de ser titular de relaciones jurídicas. ¿Sí? Sí. O sea, de ser titular de derechos y obligaciones. Dicho de otra forma. Y la capacidad de hecho es la aptitud o facultad que tiene una persona para ejercer por sí mismo esos derechos o cumplir con las obligaciones. Pregunto, ¿hay incapaces de derecho? Quiere decir, ¿hay personas que no tengan la aptitud de ser titular de derechos? Y la otra pregunta es, ¿hay personas que no pueden ejercer por sí mismos esos derechos? Hay personas que pueden ejercer por sí mismos los derechos, es así. Por ejemplo, yo lo que entiendo, ¿no? Si en una herencia, para usar del dinero que se me heredó y soy menor de edad, no lo puedo usar porque no tengo la capacidad para usarlo. Sí. Eso es lo que entiendo yo. Y la otra pregunta no la entiendo. Vamos a lo que estás diciendo, Graciela, ¿no? Bien. Muy bien. Digamos que la capacidad de ejercicio se obtiene regularmente, ¿no? A los 18 años. Uno a partir de 18 años es plenamente capaz para ejercer por sí mismo los derechos. O sea que no tiene que recurrir a ningún tipo de representante, ya sea, por ejemplo, el representante legal, como pueden ser los padres o los tutores. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, cuando cumplo 18 años, puedo ejercer por sí mismo los derechos, pero cuando no cumplo 18 años, necesito un representante. O sea que soy incapaz de derecho porque necesito un representante. Esto es, las personas por nacer, los menores y también aquellos que son declarados judicialmente, que no poseen, que son declarados incapaces. A esa persona la va a representar un curador y a las personas por nacer y a los menores lo van a representar los padres. O sea, que el ejercicio de los derechos lo van a hacer los padres. Esto, después Graciela, lo van a ver más adelante, esto no quiere decir que los padres puedan utilizar o disponer el derecho de los menores como quieran, ¿no? Si van a disponer necesitan autorización judicial, pero bueno, digamos, son los representantes naturales. De última, si vos, por ejemplo, sos menor y heredaste, como decís, una casa y tus padres quieren venderla porque es necesario para, no sé, para comprarte algo mejor para vos, van y lo peticionan judicialmente. Vos no podés venderla. Son los padres en representación si están autorizados. La otra pregunta era que esa es la capacidad de hecho, pero previamente está la capacidad de derecho, que es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, para ser titular de una relación jurídica. Digo, ¿hay incapaces de derecho? Yo creo que sí. No. A ver, Daniel, decime por qué sí y Graciela por qué no. Un derecho, porque el derecho es algo, los derechos son, no puedo decir, no, yo no quiero este derecho o no lo voy a ejercer. El derecho es de la persona, no creo que puedas elegir tenerlo o no tenerlo. No, pero no es una cuestión de elección. No apagues el micrófono. Yo creo que estás acertada en tu razonamiento, pero no lo expresas bien. Bien. No sé cómo expresarlo distinto. La pregunta que te hago es esta. Si vos no tuvieras derechos, sos una persona que no tenés derechos, no podés ser titular de un derecho, no podés ser propietaria, digamos, ¿viste los derechos subjetivos? ¿No? Sí, pero... No tenés ninguno de esos derechos. ¿Qué serías? No sé, porque no creo no poder tener ningún derecho. Pero ¿en qué sistema que hubo hace mucho tiempo había personas que no tenían derechos? En la esclavitud, que no sí, sé. Señora. Sí, señora. Entonces tenés que decir que en nuestro sistema jurídico, al no existir la esclavitud, no puede haber personas que tengan una incapacidad absoluta de derecho. Porque si claro, uno tiene hay una incapacidad... incapacidades,
hay incapacidades por edad, incapacidades por insano, por otras Pero cuestiones. pará, esa incapacidad es de hecho. Ah, de hecho, bien. Una cosa que vos puedas hacer, te lo digo en términos coloquiales, una cosa que vos puedas ser dueña de una casa es la Sí. capacidad de derecho, la otra Sí. cosa es que vos puedas administrar o disponer de esa casa, que es la capacidad de hecho. La pregunta Bien. es, ¿vos podés ser incapaz de hecho? Sí, los menores y los insanos son incapaces de hecho. ¿Pero son incapaces de derecho? No, pueden ser titulares de derechos. ¿Se entiende? Porque Ahora comprendí mejor la pregunta. Con ese Bueno. ejemplo me quedó más claro. ahora, quiero decirles algo para que ustedes, digamos, lo van a ver después en contratos conmigo, en el artículo 1001 del Código Civil y Comercial, hay inhabilidades o incapacidades relativas de derecho, ¿no? Por ejemplo, los cónyuges pueden optar por dos sistemas cuando se casan. Pueden optar, digamos, en cuanto a los bienes, por un sistema de bienes propios, cada uno conserva sus bienes, o un sistema de comunidad de bienes. Bueno, los cónyuges no pueden contratar entre sí en un sistema de comunidad de bienes, o sea que no pueden ser titulares de esa relación jurídica, no se pueden comprar y vender. Si yo soy juez, o si yo soy abogado, si yo soy abogado, yo no puedo, en un juicio, se está discutiendo la titularidad de un auto, yo no puedo comprarlo el auto. ¿Se entiende? Es una incapacidad relativa que yo no tengo derecho. Yo no puedo ser titular de ese derecho. Si yo, por ejemplo, soy contratista, ¿no?, de obra y soy funcionario del Estado y se licita la obra de una ruta, yo no puedo ser titular de ese derecho a construir. Yo no lo tengo, porque hay una incompatibilidad jurídica, ¿se entiende? O sea, que hay incapacidades relativas de derecho, pero no incapacidades absolutas de derecho. Una cosa que digo, y lo pronuncié adrede, cónyuge, porque algunos dicen cónyuge, mal dicho, porque no hay diéresis. Es cónyuge, G-E, cónyuge, así se pronuncia, ¿está? Bueno, viste que García lo pronunciaba mal, seguramente. Lo está repitiendo, muy bien. Aprendiste algo, aparte de otra cosa. Bueno, y por último, y con eso terminamos, está el concepto jurídico básico de persona. Quiero aclarar que cuando hablamos de persona, no nos referimos, en el aspecto, digamos, cuando hablamos de persona en Kelsen, no nos referimos a ningún tipo de cuestión fisiológica o anatómica, ¿no? Sino que como estamos hablando de Kelsen, ¿no?, la persona será aquella que una norma jurídica lo autoriza a ser titular de determinados derechos, ¿no? Dicho, y esto por si no lo van a leer o no van a rever la clase actual, quiero que lo copien, porque es como se resume el concepto de persona en Kelsen. Para Kelsen, una persona es un centro de imputación normativa. Esa sería la definición. Para Kelsen, una persona es un centro de imputación de normas o un centro de imputación normativa. ¿Qué quiere decir con esto? ¿No? Que hay titulares de derechos y obligaciones, o sea, que hay personas, ¿no?, que pueden ser titular de un derecho, ejercer un derecho por sí o por medio de un representante, y pueden cumplir con obligaciones por sí o por medio de representantes, que no son seres humanos. O sea, no hay que confundir la cuestión anatómica o fisiológica de persona que entendemos, o decía Bresarfield, ¿no?, que la persona de existencia física era todo ente que revistiese signos característicos de humanidad, se refería a una persona física, ¿no? Digamos, ese concepto dentro del concepto de persona jurídica hay que sacarlo, porque en realidad la persona es, como decía Vélez, todo ente susceptible de todas aquellas personas que revisten signos característicos de humanidad, todos nosotros somos personas, pero también son personas aquellos entes que las normas les permiten ser titulares de derechos y obligaciones, como por ejemplo las asociaciones,
las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada, las fundaciones, también son personas y no tienen 2 ojos, no tienen corazón, no tienen cerebro, pero ¿qué tienen? Así como nosotros tenemos esto, también las personas jurídicas tienen órganos, ¿no? Y actúan en base a sus órganos. ¿Cuáles serán los órganos? Por ejemplo, en una sociedad anónima, el órgano principal será la asamblea, que es como si fuera nuestro cerebro, ¿no? La asamblea designa a un directorio que va a representar a la sociedad, ¿no? Cuyos actos en ocasiones en ejercicio de las funciones se imputan a la sociedad y que son como los brazos y las piernas que ejecutan las decisiones de la asamblea. ¿Se entienden? Entonces, en este caso, hay una persona que obviamente una sociedad anónima no la vemos como con 2 piernas, no. Si ustedes ven al presidente de la sociedad anónima, no es la sociedad anónima misma, porque cuando él habla como presidente de la sociedad anónima, el acto se le imputa a la sociedad anónima y no a él. ¿Se entiende? Bueno, este es el concepto de persona. ¿Alguien quiere decirme algo? ¿Alguien quiere hacer algún tipo de pregunta? ¿O esperan al martes? Profesor, ¿puede repetir, porque no llegué a copiar hasta el final? Para Kelsen, una persona es un centro de imputación Normativa, o un centro de imputación de normas. de norma. Gracias. Profe, y Sí, escucho. chica, y persona, No escucho. No sé si soy yo el que estoy frisado o es él. Profe, escuchan? ¿podría volver a aclarar la parte de la capacidad, ¿sí? ¿De qué parte? De derecho y de hecho, ¿sí? Porque, bueno, después dijo, como explicó, hizo que no son obligatorias para todos, o algo por el estilo que no me quedó muy bien. No. Si te quedaste, no. Olvídate, no tiene nada que ver con obligación, no. La capacidad de derecho es la aptitud o la facultad que tiene un individuo para ser titular de un derecho, ¿no? Por ejemplo, todos los habitantes de la nación argentina tienen derecho a tener un celular. Vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Puede ser una casa, un auto, lo que sea. Pero todos tienen ese derecho. Ahora bien, ¿se puede ejercer, todos podemos ejercer por sí mismos esos derechos? No. Hay personas que no tienen la capacidad de hecho. Por ejemplo, si quieren comprar un celular, un chico de 7 años no puede ir a comprar un celular, lo va a comprar el padre, ¿está? Y se lo puede comprar y regalar al hijo, ¿está? Entonces, capacidad de derecho tenemos todos, capacidad de hecho hay personas que no lo tienen. ¿Quiénes no son capaces de hecho? Las personas por nacer, las que están en el vientre materno, los menores que no tienen el grado y madurez suficiente para comprender el acto que están realizando, y por último, los incapaces que son declarados en juicio. Estas personas van a ejercer los derechos por medio de sus representantes, que son los padres o el curador en su caso. ¿Hay incapacidades de derecho? Dijimos que la única incapacidad absoluta de derecho sería en un sistema donde existiera la esclavitud, donde hay personas que no tienen derechos, no pueden ser titulares de derechos. Ahora bien, hay incapacidades relativas de derecho, que es cuando a determinadas personas no se les permite ser titulares de alguna relación jurídica. A los cónyuges contratar entre sí cuando han optado por el sistema de comunidad de bienes, los administradores respecto a los bienes que están administrando, los jueces respecto a los bienes que están en los casos que están en su juzgado, y los abogados, por ejemplo, respecto a los casos que están llevando en juicio. Viste que muchas veces, yo no sé, soy abogado de un divorcio, y digo, se están divorciando, se están matando, tienen que vender en la casa, la van a vender de barata, la compro yo. No la puedo comprar. Ni siquiera por interposa esta persona, ni siquiera puedo decirle a otro que la compre. Yo no puedo ser titular de esa relación jurídica. No puedo ser comprador. No puedo ser comprador, no puedo ser titular de un derecho. Pero de ese derecho. O sea que es una incapacidad relativa, que el código, para no llamarla incapacidad relativa, la llama
inhabilidades especiales, pero lo vas a ver cuando veas contratos. Y lo vas a ver conmigo, seguramente, si te anotas en la comisión mía, lo vas a ver Y si conmigo. sigo avanzando en la carrera. No, pero está bien, claro, porque yo era en la parte de incapacidad en la que me había quedado, no en la parte de ¿Está bien? discapacidad, en el otro lado. Me parece bien. perfecto, y si lo entendiste, hiciste bien en preguntar. No, claro, porque yo, o sea, como que quedó muy medio en el aire, de acuerdo al ritmo en el que voy tratando de anotar, y claro, no me había quedado claro, en la parte de la capacidad, está bien, derecho, la capacidad de derecho y la capacidad de hecho, ahí lo tengo anotado, y claro, en la parte de incapacidad es la que me había quedado, la parte esa es, que no, digamos, no son, ay, no me sale la palabra. No, la incapacidad Bueno, de derecho, digamos, no existe absolutamente porque no hay esclavitud, hay una incapacidad relativa que son las inhabilidades de derecho, y después hay incapaces de hecho, que son los que no pueden ejercer por sí mismos los derechos, que vuelvo a repetir, son las personas por nacer, los menores que no tienen edad y madurez suficiente para comprender el acto que están realizando, y los incapaces que son declarados en juicio, porque hay mayores de 18 años que tienen determinada, por ejemplo, patología, que hacen que no puedan ejercer por sí mismos esos derechos, y a esa persona se le nombra un jurador que va a ser el representante. ¿Está? Vamos a suponer, vos sos un incapaz absoluto, digamos, sos un incapaz, una persona que no te puede manejar en la vida, la nombran a Verónica juradora tuya, y Verónica va a cobrar tu jubilación o tu pensión, te la va a administrar, te va a pagar las expensas, digamos, no es que vos, digamos, no vas a tener comida en tu casa, ella va a ir, si vos no puedes hacer nada, suponete, ver al supermercado, te va a comprar la comida, tendrá que rendir cuentas, ¿está? Esos derechos que vos tenés de alimentarte, de comprar, de tener una propiedad, de pagar las expensas, no lo ejercés vos por vos mismo, lo ejercés por medio de tu representante, ¿está? O sea, tenés el derecho, pero no lo podés ejercer por vos mismo. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, en el chat hay un comentario que dice personas jurídicas y personas naturales. No sé si la persona tenía una duda acerca de la diferencia. Yo lo vi eso, pero ¿sabés una cosa, Lu? Que cuando escribió eso después se fue del chat y yo quería que me lo aclare qué quería decir. Pero fíjate que se fue del chat. Ah, bien. Brian, ¿estás? No está. Hace un minuto justo lo había visto. No, Bueno. por eso, pero yo justo cuando iba a preguntarle a ver qué quería decir con esto, se fue. Gracias, Lu, pero lo había visto justo. ¿Alguna pregunta? Si no, el martes nos vemos en la clase de repaso. Fíjense cualquier pregunta que tengan y me hacen saber el martes. ¿Listo, chicos? Bueno, que tengan buenas noches. Gracias, profe, Chao, hasta luego. por la previa Chao, también. gracias, profe. Ya, profe. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Gracias.